Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy en el discipulado familiar, mi nombre es Hernán Cabrera y mi esposa Vilma de Cabrera. Tenemos el privilegio de hablar sobre la cama de maldad. Vamos a orar para iniciar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios bendito, yo te pido que nos bendigas, que nos guardes. Dios bendice a todos los que se están viendo esta transmisión, Padre Santo, que sea de edificación para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces el tema de hoy es la cama de maldad. Entonces hay diferentes clases de camas. Hay cama de gusanos, cama de marfil, camas adornadas con colchas y perfumes, camas de hierro, camas de los pobres. En la Biblia habla de muchas clases de camas, aquí solo hay algunas. Por ejemplo, la de gusanos, que es la que en el futuro va a tener el enemigo cuando vaya al abismo encadenado. Pero hoy vamos a hablar de la cama de maldad, porque está la cama de los pobres, hablando ya la de último, que eran personas que tenían solo su capa, y entonces ellos empeñaban su capa, pero la persona, según la ley, tenía que devolvérsela en la tarde para que se pudiera cubrir, si la persona no podía ir a pagar la deuda por haber empeñado su capa. La cama de hierro, que es una cama dura. Cuando se habla de camas adornadas con colchas y perfumes, es cuando la mujer adúltera llama a un joven para que se vaya a acostar con él. Camas de marfil, cuando una persona que tenía mucho dinero, su cama era de bastante lujo. Sin embargo, vamos a ver aquí el siguiente, que es el Salmo 97:10. ¿Quieres leer? Amén. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces, fíjense que se va a hablar de la cama de maldad. Sin embargo, aquí en este Salmo 97:10 dice: los que amamos a Jehová tenemos que aborrecer el mal, porque Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Y entonces, como esta cama de maldad es una cama de los impíos, porque fíjense que hablando del sumo sacerdote Elí, en 1 Samuel 2:30, ahí dice, cuando un profeta le fue a hablar: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Pero ¿cuál fue el error aquí de Elí, que Dios le mandó un profeta para hablarle de manera tan dura? Que él no corrigió a sus hijos. Había un problema bastante grave, porque dicen que sus hijos se acostaban con las mujeres en la noche, en las puertas del templo, y sus hijos eran sacerdotes. La otra situación es que cuando llegaban las personas a presentar su ofrenda, una parte de la ofrenda correspondía para los sacerdotes. Y entonces los hijos de Elí decían: nosotros queremos la carne cruda. Pero había cierto protocolo con la ofrenda. Cuando se presentaba la ofrenda, primero se tenía que poner en el altar del sacrificio para que la grasa se consumiera. Pero ellos lo que estaban haciendo era que estaban menospreciando las ofrendas de Dios. Y el papá únicamente les decía: pórtense bien, mijitos, lo que yo oigo es malo. Entonces, él no supo corregirlos. Siendo él el sumo sacerdote y enterándose de las cosas que sus hijos hacían en las puertas del templo, tendrían que haber agarrado a sus hijos y matarlos a pedradas, como decía la ley. Pero no, él solo les hablaba.
Y entonces le mandó un profeta. Y ese profeta no solo le dijo esto, sino que un montón de cosas, como por ejemplo que no iba a llegar a haber anciano entre sus descendientes y que sus descendientes iban a andar suplicando que les dieran un privilegio en el templo para poder comer. Hasta esa condición llegó. Y estos se portaron tan mal que en un momento determinado sacaron el arca del pacto y se la llevaron al lugar donde había guerra. Y los filisteos les ganaron en esa batalla y perdieron el arca del pacto. Y este sacerdote murió desnucado. Entonces, qué tremendo, hermanos, caer en una situación porque uno está actuando mal. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros miremos cómo son sus caminos, así como dice el Salmo 1. El que en la ley de Dios medita de día y de noche. ¿Quieres leer el siguiente? Con respecto a lo que estabas hablando ahorita de Eli, ¿verdad? Lo importante que es que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos, como dice la palabra, ¿verdad? De niños, y que les instruyamos, les enseñemos de la palabra, porque si nosotros no lo hacemos, el Señor los va a corregir y es duro, ¿verdad? Entonces nosotros como padres debemos de instruirlos y de guiarlos por el buen camino. Amén. ¿Quieres leer? Amén. Dice la palabra en Salmo 36:4, medita maldad, dice, sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Hermano, nuestra cama es un lugar para que reposemos, para que tomemos un descanso, ¿verdad? Pero aquí ellos, dice la palabra, que meditan, en lugar de acostarse a reposar, ellos se ponen a meditar en el mal, en qué maldad hacer. Y aunque saben que andan por un camino que no es correcto, ellos no lo aborrecen, sino que se deleitan y se ponen a pensar en qué maldad pueden hacer para el día de mañana, a quién pueden dañar. Digamos, hay los mareros, ¿verdad? ¿A quién van a ir a extorsionar? ¿A quién le van a robar? ¿A quién le van a quitar a su mujer? ¿A quién van a secuestrar? ¿Verdad? Entonces, lo que vemos aquí, que ellos no conocen, no tienen temor de Dios, ¿verdad? Definitivamente, y por eso solo andan viendo cómo hacer el mal a los demás. Amén. Sí, ahí habla de meditar maldad. La situación es que si alguien está viviendo en esa situación, tiene la oportunidad de acercarse a Dios y pedirle que Él lo cambie para ya no seguir en ese camino, porque en la Biblia dice que a los hombres muchos caminos les parecen buenos, sin embargo, su fin es camino de muerte. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, qué tremendo de que hay personas que les gusta estar en el camino no bueno, pero Dios da la oportunidad para que la gente cambie, para que medite en sus caminos y que haya un cambio de vida. Y la única manera que se puede hacer eso es reconociendo al Señor Jesús en su corazón. Él es el quien puede cambiar sus pensamientos, puede cambiar sus sentimientos, el que puede hacer de una persona nueva, alguien con novedad de vida. Fíjense que en el Salmo 36:4, en la versión Biblia latinoamericana, dice, hasta en su lecho rumia sus maldades, se obstina en el camino que no es bueno, no renuncia al mal. Entonces hay personas que están así, que ellos están obstinados en el camino malo, pero este es un tiempo en el cual es un llamado a la reflexión, para que si alguien está en esa situación, que se acuesta y solo pensando en hacer lo malo,
Esta es una oportunidad para que usted cambie. Entrégale su corazón al Señor Jesús. Pídale que Él lo haga una nueva criatura. Busque una iglesia donde congregarse y poder hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 36:4, en la versión NTV, dice: se quedan despiertos por la noche, tramando planes pecaminosos. Sus acciones nunca son buenas, no hacen ningún intento por alejarse del mal. Aquí está hablando del hombre inicuo, que solo anda pensando en hacer males. Y en un sentido bastante profundo, eso de meditar en la maldad es que caracteriza el estilo de vida de los que no tienen a Dios. Los malos obran, hablan, engendran, piensan, conciben, recogen, cosechas y harán el mal. Porque en la palabra de Dios dice: lo que se siembra, eso se cosecha. Y alguien puede estar haciendo lo que dice aquí, pensando en hacer el mal, y después llevar esos planes, llevarlos a cabo. Al final de cuentas, va a parar mal. En Proverbios 4:16 dice: porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, ¿verdad? Entonces, imagínense, hermanos, cómo está ese corazón, ¿verdad? Que si no pueden dormir si no han hecho el mal, porque tanto es lo que ellos viven pensando, que no tienen paz definitivamente si no han hecho el mal. No conocen de Dios, ¿verdad? Y pierden su sueño, dice, si no han hecho caer a alguno. Cuando esa maldad, ¿verdad? Es tremendo, porque muchas veces yo recuerdo que en las escuelas habían quienes, bueno, en ese tiempo no se le llamaba bullying, ¿verdad? Pero molestaban a los compañeros, siempre agarraban a alguien para que, digamos, decían que no se le hablara a cierto compañero, y toda la clase estaba de acuerdo, y el que hablara le iba feo, ¿verdad? Porque le metían una su camorreada. Entonces, desde niños viene la maldad. Entonces, es donde yo le vuelvo a repetir, ¿verdad? Que lo importante, nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, el temor, ¿verdad? Le inculquemos a nuestros hijos ese temor y les hablemos, ¿verdad? Para que no haya maldad y no se dejen tampoco, ¿verdad? De engaños, ¿verdad? Porque entre los niños pequeños hay mucha ingenuidad, ¿verdad? Pero los grandecitos siempre están viendo cómo se aprovechan y les hacen daño. Entonces ellos no duermen, dice, y siempre tratan de hacer el daño, ¿verdad? Amén. Sí, el versículo 17 de Proverbios dice, de 4:17, porque comen maldad y beben vino de robos. O sea, esa es la situación de esta gente, que solo andan viendo cómo hacen el daño. Pero la diferencia está en el versículo 18, dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces hay gente que anda en lo malo, están pensando en lo malo, dice ahí: comen pan de maldad y beben vino de robos. Entonces, qué tremendo, que ellos pierden el sueño por hacer lo malo. Sin embargo, nosotros, los que buscamos a Dios, tenemos que ser distintos. Nosotros tenemos que buscar de Dios de todo corazón, porque así dice la palabra de Dios: la senda del justo, como hablábamos al principio, del camino de los pecadores, como habla el Salmo 1. Porque el que medita de día y de noche en su palabra, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que será como árbol plantado junto a las aguas,
su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. No así los malos, habla también. Dice que ellos van a ser como hojas secas, como hojarasca. Y ellos van a dejar de ser. Nosotros tenemos que ubicarnos. ¿Dónde estamos? Si nosotros estamos del lado del bien o del lado del mal. Porque en unos versículos antes de este, en Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Entonces la situación es de que nosotros en un momento determinado podríamos encontrarnos en una situación en la cual nos podríamos involucrar en camino de malos, en vereda de impíos. Sin embargo, el que busca a Dios, el consejo del proverbista es que nosotros tenemos que apartarnos de ese camino. Esa es la instrucción. Así como alguien en la palabra de Dios dice claramente, un proverbio, que nosotros no tenemos que ser fiadores de un desconocido. Que por qué después uno va a estar preocupado si el fiador no paga. Entonces a uno le va a tocar pagar la deuda del incumplido. Entonces en Proverbios hay muchos consejos para que nosotros podamos caminar en la senda del justo. Ahorita aquí ya vamos a empezar a ver unos ejemplos. Por ejemplo, el rey Ocosías, que era rey de Samaria. ¿Podría leer, por favor? Amén. En Segunda de Reyes 1:3 dice la palabra, entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y les dirás, no hay Dios en Israel, que vosotros vayáis a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón. Entonces fíjense que Ocosías tuvo un problema. Él se cayó de la ventana de su sala que quedaba en el segundo nivel de su casa. Y se lastimó, ya estaba enfermo, estaba tirado en cama. Pero él le dio una orden a sus siervos y les dijo, vayan a consultarle a Baal Zebub, al dios de las moscas, y le van a ir a preguntar si él se iba a sanar de esa enfermedad. Entonces la situación es que un ángel le habla al profeta y le dice al profeta Elías, levántate y vas a encontrar a estos mensajeros del rey de Samaria y les vas a decir, ¿no hay acaso Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón? Y entonces en el siguiente versículo el profeta da la sentencia para ese rey. Por tanto, así dijo el Señor, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás. Y Elías se fue. Entonces qué tremendo que este rey, en lugar de consultar al Dios verdadero, mandó a los mensajeros a consultarle a un Dios falso. Y eso le molestó a Dios. Y el profeta dio la sentencia. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que tener cuidado a quién consultamos, a quién le pedimos consejo. Porque muchas veces son situaciones muy importantes y nosotros podemos consultarle a quien no conviene. Así como al hijo de Salomón le fueron a decir los súbditos, mira, quítanos un poco de carga porque tu papá nos pedía muchos impuestos. Viene él y consultó con los sabios. Y los sabios le dijeron, rebájales la carga que les impuso tu papá y este pueblo te servirá para siempre.
Pero viene ese patojo y consultó con sus amigos de la infancia, los llamó y les dijo, miren, fíjense que a mí el pueblo me pidió esto y esto, que le rebaje los tributos. Y entonces sus amigos le dijeron, no, le dijo, diles que eso no es así, que el dedo meñique de él iba a ser más grueso que los lomos de su papá. La situación es que al final de cuentas el reino se partió en dos y 10 tribus dejaron de tributarle y nombraron a otra persona como rey. Porque él consultó primero a los ancianos y después consultó a los jovencitos. Y le creyó mejor el consejo de los jovencitos. Y ese consejo era malo. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver a quién le pedimos consejos. No sé si usted tiene la costumbre cuando tiene algún dolor de cabeza irle a preguntar a la señora de la tienda si no tiene alguna medicina por ahí. No, el indicado tendría que ser un médico. Muchas veces nosotros eso hacemos. Le pedimos el consejo a la persona menos indicada. Porque nosotros queremos que nos dé un consejo conforme a nosotros nos guste. Y la realidad es que nosotros necesitamos un consejo conforme a la voluntad de Dios. Aquí, ¿verdad? Que conociendo él de Dios, ¿verdad? Este rey, ¿dónde fue a buscar el consejo, verdad? Sabiendo nosotros que tenemos al mejor consejero, al mejor amigo, al Padre Eterno, ¿verdad? Que Él es nuestro médico y era tan fácil que Él pues confiara en Él o mandara a traer a alguien para que orara por Él, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que si estamos enfermos, pues llamar a los ancianos para que oren por nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que se ve aquí, que él como que no tenía mucha fe, ¿verdad? Él titubeó, no meditó bien en lo que mandó a hacer, ¿verdad? Preguntarle a este Dios, al Dios de Ecrón. Entonces nosotros, si estamos enfermos, si tenemos cualquier situación, como decía mi esposo, ¿verdad? Debemos de buscar a la persona indicada. Aquí tenemos, en nuestro caso, ¿verdad? Está el pastor si necesitamos de un consejo, ¿verdad? O alguien que él delegue, ¿verdad? Tenemos que tener esa sabiduría de Dios. Amén. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice ahí en el Salmo 7:14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. La realidad es que las personas que están haciendo lo malo, al final de cuentas van a parar engañadas. Y fíjense que está hablando aquí el salmista de un impío. Y un impío es alguien que tiene conocimiento de Dios y sin embargo no quiere obedecer a Dios. Porque en la palabra de Dios dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Entonces, dice que el impío pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. La situación es que él cavó un pozo para que alguien más cayera. Era como una trampa. Sin embargo, él fue el que cayó en ese mismo hoyo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Entonces, ese es el fin de un impío. Aquí no estamos hablando de un pecador, sino de alguien que posiblemente va a la iglesia y aún así está haciendo cosas malas. La situación es que la invitación es para que se reconcilie con Dios, para que cambie, porque si no, lo que está pasando es que se está engañando a sí mismo, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Entonces nosotros tenemos que ver eso, que uno muchas veces puede estar actuando mal y como no nos pasa nada, pero conforme el transcurrir del tiempo nos vamos dando cuenta de que lo que estábamos haciendo mal se nos vino en contra. Amén. ¿Quieres decir algo?
Dale. Dice en Génesis 16:3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Verdad? Ella, aquí no, muchas veces nosotros, ¿verdad? Dios nos ha dado una promesa, pero nos desesperamos y queremos ayudar a Dios haciendo las cosas a nuestra manera. Y no, las cosas que Dios, las promesas que el Señor nos da, Él nos las va a dar en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. Entonces debemos de aprender a esperar, porque ella aquí lo que hizo fue que le entregó a su sierva, ¿verdad? Y no era así el trato, no era lo que Dios quería. Porque más adelante nosotros sabemos que Agar, cuando tuvo a su hijo, ella se burlaba de su ama, de Sara. Y lo que decía era que ella podía haber dado su hijo y que Sara era estéril. Pero ¿quién tuvo ahí la culpa? Fue Sara, por no esperar el tiempo de Dios. ¿Ven? Sí, la otra situación es que Dios le había dado la promesa a Abraham en el capítulo 15 de Génesis, de que le iba a dar un hijo. Entonces, ¿por qué Abraham no consultó a Dios y le hubiera preguntado, ¿será que el hijo lo tengo que tener con Agar o con mi esposa Sara? Sino que él escuchó la voz de su mujer y aceptó que le dieran a la sierva y la embarazó. Sin embargo, cuando uno lee en la Biblia, ciertamente Dios no reconoce a este hijo, sino que reconoce al que tuvo con Sara. Porque dice, cuando lea en el capítulo 22 de Génesis, le dice, ofréndame a tu hijo en sacrificio, a Isaac, a tu único. Ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que este hijo que tuvo Abraham con la sierva Agar, dice que era un hijo de la carne. Entonces qué tremendo que al no haber consultado a Dios, si Dios ya le había dado una promesa, si Dios le habló en visión, le dijo, sal de tu tienda y mira para el cielo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Iba a ser una descendencia grande. Dios le había dado esa promesa y en el siguiente capítulo la esposa le dice, toma a mi sierva. Y sí, dice él, ahí sí no dijo que no. Entonces Abraham cometió ese error. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de consultar a Dios en toda circunstancia de nuestra vida. José y la esposa de Potifar. Génesis 39:7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Entonces vemos que aquí esta mujer, ¿verdad?, había puesto sus ojos en José y quería pues hacerlo pecar, pero José lo que hizo fue huir, ¿verdad? Porque cuando él andaba ahí haciendo sus quehaceres, lo que le correspondía, ella se aprovechó y quiso que él se quedara con ella, ¿verdad? Pero Jacob había hecho un buen trabajo, ¿verdad? Porque había instruido a José y José sabía que eso no era correcto. En primer lugar, no quería fallarle a Dios y en segundo lugar, serle fiel a Potifar, ¿verdad? Entonces él dijo, no, eso no es correcto y salió huyendo. Sin embargo, ella, ¿qué hizo? Engañó a los demás, ¿verdad? A sus trabajadores y les dijo que era José el que quería aprovecharse de ella. Entonces la situación es que José le fue fiel a Dios
Y lo que hizo fue salir corriendo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ver que si en algún momento determinado a nosotros nos llega una prueba, ese momentito no era para que José se pusiera hincado a orar. Lo que hizo fue lo correcto, salir corriendo. Porque dice en el Nuevo Testamento, hablando a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero eso que huye de las pasiones juveniles no quiere decir que los jovencitos son los que van a tener esa clase de problemas, sino que alguien ya viejo también puede estar pensando en tonterías de cuando era joven que no hizo, y a su edad ya mayor también quiere estar cometiendo errores. Entonces esta mujer le decía, duerme conmigo, y lo decía cada día, o sea que no era que una vez le dijo, sino que muchas veces, hasta que hubo una oportunidad en la cual no había nadie en la casa. Y José bien hubiera podido acceder a lo que la mujer pedía. Sin embargo, él dijo que no y salió corriendo. Entonces, vemos que José aquí, Dios tenía para él preparado algo grande. Cuando uno va leyendo la historia de José, se da uno cuenta que llegó a ser el segundo en el reino. Sin embargo, por no haber querido cometer un error o un pecado, fue a parar a la cárcel. Sin embargo, aún en la cárcel, como él había sido fiel a Dios, Dios prosperaba a José en la cárcel, porque él era fiel. Nosotros muchas veces, si nosotros le somos fieles, hasta la empresa donde uno está trabajando va a ser prosperada por la fidelidad. En una oportunidad escuché un testimonio de una empresa que había prácticamente quebrado, y entonces contrataron a una persona para que esta persona empezara con el proceso de cancelación de todos los trabajadores. Pero esta persona tenía conocimiento de Dios, y lo que hizo fue, digamos, llamar a la secretaria y le empezó a hacer preguntas. Mire, vamos a empezar a cancelar a la gente, pero él le dio el orden. Primero vamos a empezar a cancelar a los adúlteros y a los fornicarios. Y entonces le preguntó a la secretaria, ¿usted sabe quiénes aquí tienen 2 mujeres? Sí, dijo ella, y le empezó a decir, ellos son los primeros que se les cancela. Después lo que se van con los muchachos a las cantinas los viernes, los que andan jalando a los otros patojos, estos se van también. Empezó a ver a los que tomaban y también. Y así empezó a hacer una limpieza en la empresa. Y llegó que redujo el personal al 50%. Y con el personal reducido al 50%, la empresa en lugar de quebrar empezó a dar utilidades. Entonces la situación es que muchas veces hay personas que en lugar de ser bendición para un negocio, sirven de maldición. Si no, podemos ver el ejemplo del profeta Jonás. A Jonás Dios le habló y le dijo, ve a Nínive y diles que dentro de 40 días yo los voy a destruir. Y Jonás, ¿qué hizo? Desobedeció. Juntó un poquito de dinero y en lugar de irse para Nínive, contrató un barco y se fue para Tarsis. El problema está que como él estaba mal con Dios, se levantó una tormenta y los que iban en el barco empezaron a tirar todas las cosas que había en el barco para alivianar el peso para no hundirse. Pero aún así la furia de la tormenta era tanta que empezaron ellos a tirar, a hacer suertes para ver quién era el que estaba mal. La situación es de que cuando vieron ninguno de ellos era, sino que cayó la suerte sobre Jonás, y cuando bajaron él andaba dormido en el barco y le dijeron, hey dormilón, le dijeron, ¿cuál es tu profesión? Y él dijo, soy profeta y ando
huyendo de la voluntad de Dios, Él le explicó todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dijeron ellos, se asustaron. Y ellos ya le habían pedido a sus dioses que se calmara la tormenta y no había pasado nada. Entonces Jonás les dijo, tírenme al agua y ahí se soluciona todo. Y ellos le pidieron perdón a sus dioses y agarraron a Jonás y lo tiraron al agua. Cayendo el Jonás al agua, un monstruo marino se lo tragó y se calmó la tormenta. Pero al final de cuentas, los que iban en el barco perdieron toda su mercadería. ¿Y todo por qué? Porque había un Jonás que no estaba haciendo la voluntad de Dios y trajo ese clase de problemas a esa empresa. Vamos a ir a ver el siguiente. Jueces 16:15 dice así, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Aquí, o sea, que Dalila insistía en averiguar cuál era la fuerza de Sansón, de dónde venía esa fuerza. Pero él siempre le decía varias cosas, ¿verdad? Y cuando ella lo dormía y venían los hombres a querer, a ver si de verdad el que lo amarraban y todo, ¿verdad? Él se zafaba. Entonces, ella le decía, ¿por qué me has engañado nuevamente? Tú no me amas, tú no me amas. Y así insistía ella, ¿verdad? Y él, hasta que un día, de tanto que él le reveló el secreto, y le dijo, la fuerza está en mi pelo, le dijo. Entonces ella lo durmió sobre sus rodillas. Y cuando llamó a los filisteos, él ya no se pudo desencadenar porque ya le habían cortado el pelo. Él no se dio cuenta, él creyó que como todas las veces él iba a poder salir, pero ahí ya no, porque el Señor ya se había apartado de él. Fíjense que la situación aquí con este Sansoncito era que él durmiendo con el enemigo estaba, porque a esta mujer los príncipes filisteos le habían ofrecido dinero y le habían dicho, engáñalo e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Y dice que le ofrecieron a ella 1100 ciclos de plata a cada uno de los príncipes si hacía eso. Y ella no le fue fiel a su esposo, sino lo que hizo fue buscar de qué manera lograba encontrar el secreto de su fuerza. Y dice que lo fastidió tanto que él fue sometido a una mortal angustia que al final de cuentas reveló el secreto. Y entonces cuando él se durmió sobre las rodillas de Dalila, cabal que ahí estaba escondido uno de los filisteos y le cortó sus 7 guedejas de pelo. Y cuando dijo su esposa, Sansón, los filisteos sobre ti. Y entonces Sansón despierta de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces lo tremendo es que muchas veces una persona puede estar pecando y no le pasa nada, pecando y no le pasa nada, pecando y no le pasa nada. La situación es que puede decir, esta vez también me voy a escapar como las otras, pero el problema es que no va a tener opción para escapar porque Dios ya se apartó. Qué tremendo es eso, que nosotros podamos estar haciendo lo malo, pensando que nos vamos a burlar de Dios, pero nosotros no podemos burlarnos de Dios. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Vamos a ver ahorita a David y a Betsabé. Y sucedió un día, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Amén. Sí. Fíjense que la situación es que ¿a qué hora se levantó David de su cama? Al caer la tarde. O sea que él estaba ocioso. Fíjense que uno de los pecados de Sodoma era la ociosidad, la abundancia de pan. Y aquí David estaba ocioso. Lo tremendo es que el país estaba en guerra y él estaba durmiendo. Y se levantan, pongamos que como a las 3, 4 de la tarde, de tanto dormir, y se sube al techo, a la terraza de su casa, y ¿qué es lo que mira? A una mujer que se estaba bañando. Pues hasta ahí la vio, pues ahí estaba, pues no había tanto problema. Pero en el versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Entonces qué tremendo, porque le están informando, esa mujer es casada, y su papá se llama Eliam. Y cuando le dijo Urías Eteo, él sí conocía a Urías, porque Urías era uno de los valientes de David, era un guerrero que estaba peleando por el país. ¿Y qué hizo David? Le envió mensajeros, como el esposo andaba lejos, andaba en la guerra. Dice, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Dice la palabra de Dios, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Qué tremendo, porque ahí no terminó la cosa. Porque la mujer le manda a decir a David después, mira, estoy embarazada, ¿y ahora qué hacemos? Si mi esposo tiene tiempo de no venir a la casa porque está en la guerra. ¿Y qué es lo que hace David? Manda a llamar a su esposo y lo invita a comer en la casa del rey y le da bastante vino para que se emborrache. Pero viene este general y no se fue a dormir a la casa con su esposa, sino que se quedó a dormir con los demás soldados. Y entonces le preguntaron, mira, pero ¿por qué haces eso? No, dijo, yo no puedo irme a dormir con mi esposa mientras el país está en guerra. Y entonces ya David, preocupado, hizo una carta y dijo, a este Urías lo mandan a lo más fuerte de la guerra, y cuando él esté hasta adelante, todos los demás se hacen para atrás para que muera. Hace el mensaje, se lo da al mismo Urías y se lo llevan al general que estaba a mando de la guerra. Y de esa manera sucedió. Cuando estaban peleando, dejaron solo a Urías y el enemigo lo mató. Entonces, qué tremendo que David no solo embarazó a la mujer, sino que aparte de eso mandó a matar al esposo. Doble pecado. La situación es que cuando pasa eso, es que dice que David había agradado a Dios, pero en eso de Urías no le agradó a Dios. Y cuando nosotros vemos en la genealogía de Jesús, y habla Betsabé, era la madre de Salomón, pero ahí dice de la mujer de Urías, dice. Vuelve a poner eso ahí Dios, como señalando ese pecado que David había hecho. Qué tremendo, que todo ¿por qué? Por andar en ociosidad. Dios no quiere que andemos ociosos, hermanos. Si alguien está de haragán en su casa,
y está en edad de trabajar, pues vaya a trabajar. Porque ese fue uno de los pecados de Sodoma, la ociosidad. Vamos a ver ahorita a Amnón y Tamar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Sí? Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitar, dile. Entonces fíjense que lo tremendo con este Amnón es que le gustaba a su hermanastra, la hermana de... Era su hermanastra. Entonces viene y se lo cuenta a su amigo, pero dice la palabra de Dios que este hombre era muy astuto y le dijo: mira, si lo que tienes que hacer es fíjate el enfermo y que venga tu papá a verte, y cuando tu papá venga le vas a decir. ¿Qué le iba a decir? Manda a mi hermana para que me dé de comer porque estoy enfermo. Y David, la realidad es que aquí ya le había caído la maldición, porque cuando había hecho lo de Betsabé, llegó Natán a hablarle y le dijo: había un hombre que tenía muchas ovejas y era muy rico, y tenía un su vecino, y este su vecino era muy pobre y solo tenía una oveja. Dormía con él, le daba a comer, la sentaba a su mesa, le daba a comer de su plato. Pero vino un día un visitante, y este visitante lo que hizo fue a la casa del rico. Viene el rico y no le quiso dar de sus ovejas de comer, sino que tomó la oveja del hombre pobre. Cuando David escucha esa historia, él dice: este hombre es digno de muerte, que pague 4 veces su pecado. Y entonces el profeta le dijo a David: ese hombre eres tú. Y entonces la espada no se iba a apartar de la casa de David. Ese niño con el que quedó embarazada Betsabé se murió. Su hija Tamar fue violada por su hermanastro. Qué tremendo que ahí se venían arrastrando cosas, pero a consecuencias ¿de qué? Del pecado de David. Entonces, lo delicado que es que nosotros podamos estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, y que vengan consecuencias no solo sobre nuestra vida, sino sobre la vida de nuestros hijos. Y qué triste, porque David después no hizo nada, y Absalón se tuvo que levantar como vengador de la sangre y mató cuando tuvo oportunidad a su hermano Amnón. Y después, ¿qué hizo Absalón? Echó a David del reino, y aparte de eso tuvo que ver con las concubinas que se quedaron en el palacio. Aquí, ya para ir terminando, Miqueas 2:1. Hay de los que oprimen a los pobres, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan, oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Ahí, entonces fíjense qué tremendo lo que dice Miqueas: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, codician campos, se adueñan de casas, oprimen a la gente y a sus propiedades. Pero Miqueas dice algo al final: por tanto, así dice el Señor, ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia.
de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos porque ha llegado la hora de su desgracia. Qué tremendo, porque estos hombres hacían lo malo. Y dice que desde sus camas estaban pensando iniquidad y maquinando el mal. Para nosotros tenemos que ver que lo que se siembra se cosecha. Y si alguien siembra lo malo, va a cosechar lo malo. Este es un momento, ya para ir terminando, un momento de recapacitar, que ya no sigamos haciendo el mal, sino que aprendamos a hacer el bien y que busquemos a Dios. Amén. Que Dios nos los bendiga y que este mensaje haya sido de mucha bendición para todos y cada uno de los que nos hayan escuchado. Amén. ¿Quieres decir algo? Solo leer el versículo en Isaías 26:3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Escuchado, Dios bendito. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, Señor, porque eres misericordioso y tú nos hablas en tiempo y fuera de tiempo. Amén. Dios les bendiga.